Melbourne, Australia, año 2007, cuando las canchas aún eran verdes y no de color azul como en la actualidad, se dio una gesta sudamericana que hasta el día de hoy se recuerda. Su nombre, Fernando González, la última esperanza sudamericana en el Abierto de Australia. Dueño de una potente derecha y un juego muy agresivo desde la base, el chileno dio que hablar en las canchas de Melbourne Park. Pero a diferencia de Marcos Baghdatis en 2006 y de lo hecho por Jo-Wilfried Tsonga en 2008, él ya era protagonista del circuito ATP y ya había hecho historia con su país en Atenas 2004, donde ganaría el bronce en singles y ganaría la medalla de oro en dobles junto a Nicolás Massú. Sin embargo, tenía una cuota pendiente en Grand Slams. Fenia partió como preclasificado 10 del torneo, pero no podría disfrutar mucho su preclasificación, ya que desde las primeras rondas su camino sería más que adverso. Luego de vencer a Evgeny Korolev, su rival sería Juan Martín del Potro con apenas 18 años. El tandilense le opuso mucha resistencia y lo llevó al límite en apenas la segunda ronda del certamen. Si bien Fenia se llevó el primer set con mucho esfuerzo, Delpo pasó al frente tras dar vuelta al marcador en 2-1. Con mucha garra, Fernando logró reponerse y forzar un quinto set, donde el argentino padeció de problemas físicos y decidió abandonar. Fue victoria para Fenia y una leve decepción para Juan Martín. En tercera ronda su rival sería Lleyton Hewitt, a quien le dio una paliza tenística en los dos primeros sets, ganándoselos por 6-2 y 6-2 en apenas poco más de una hora de juego. Si bien Hewitt no era el mismo que llegó a la final en 2005, siempre era un jugador peligroso en Australia. Con mucho apoyo de su público, el jugador nacido en Adelaida podría hacer estragos en Fenia. Sin embargo, nada de eso ocurrió. Tras una recuperación del australiano, alentado por el público local, el bombardero de la reina cerró el partido en 4 sets para meterse en la segunda semana, donde ya lo esperaba el 5 del mundo, ni más ni menos que un jugador histórico para esa época, James Blake. Para ese entonces, James Blake era el 5 del mundo y estaba muy afianzado en el top 10. Ya habían protagonizado un partido increíble en Copa Davis en 2006, cuando Fernando González en un partido histórico le había ganado en Pasto, serie que terminaba perdiendo Chile frente a Estados Unidos por muchas polémicas. Sin embargo, en este partido fue algo más tranquilo para Fenia. Ya no hubo pasto de por medio, ya no hubo tanto velocidad de saques, lo que sí hubo fue una velocidad de derechas explosiva de Fenia que desbordaron por completo a un James Blake que atacando 1-1 pero defendiendo era otro jugador totalmente diferente. A partir de ahí no habría más sets perdidos en el camino a la final. Tras un primer set igualado por los grandes servicios de Blake, Fenia tuvo el control total del partido y no lo soltó. Primero ganando 7-5 el primer parcial, luego 6-4 y luego en un tiebreak decisivo vencería al estadounidense para pasar a los cuartos de final del certamen. Su próximo rival sería ni más ni menos que Rafael Nadal. Fenia tenía el duro desafío de enfrentarse al español, que en ese entonces ya era 2 del mundo y ya era bicampeón de Roland Garros, además de finalista de Wimbledon en 2006. Pero Rafa padeció una de sus peores pesadillas en Grand Slams.
en un partido donde el chileno le salió absolutamente todo lo que hizo. Además, dominó totalmente con su derecha, movió a Rafa por un lado, por el otro, lo tuvo maniatado a Nadal durante más de 2 horas o casi 2 horas de juego, donde afloró el tenis ofensivo, donde afloró el tenis vivaz de Fernando González con sus derechas, con su potencia, con su juego de red también, porque no, en ciertos momentos. Rafa buscó variantes, es cierto, Rafa buscó algunos cambios de ritmo, algunos efectos, sin embargo poco pudo hacer con Fernando. Muy poco, porque el español se vio totalmente desbordado. Fue 6-2 el primer set para el chileno, totalmente inspirado. 6-4 pese a una atisbo de reacción de Rafael Nadal en el segundo parcial. Y finalmente sería la chapa, la frutilla del postre, el 6-3, con el cual Fenia González se metía por primera vez en su historia en una semifinal de Grand Slams y iba por su primera final también en un evento de estas características. Triunfazo y pico, y tal vez de los más recordados en la historia de Chile, este de Fernando González, una madrugada de aquellas de enero 2007. En semifinales lo esperaría el histórico Tommy Haas, mientras que por el otro lado del cuadro se enfrentarían Roddick y Roger Federer. Si el partido con Nadal había sido una paliza, ¿qué dejamos para el encuentro frente al alemán Tommy Haas? Que para muchos fue la semifinal más apabullante en mucho tiempo en Australia. El chileno controló el juego y maniató al alemán desde la primera pelota hasta la última, para así anotarse una de las mejores victorias y de actuaciones, por supuesto, de su carrera. Todo fluía, todo parecía andar en su ritmo, en su timing justo, cuando Fernando le pegaba la pelota. Distribuía de un lado y del otro, derecha, revés, y finalmente un 6-1, 6-3, 6-1 le puso el marco perfecto para que llegara a su primera final de su historia. Ni más ni menos, en esa final se enfrentaría al número 1 del mundo, Roger Federer. Y es que tanto Roger como Fernando llegaban de partidos soñados, mientras Fenia se deshacía con muy pocos games perdidos frente al Haas. Lo mismo haría Federer ante Roddick. Para ese entonces Federer no era un número 1 más ni mucho menos, su dominio era apabullante sobre el resto, apenas Nadal lograba hacerle oposición en canchas lentas, sin embargo sacaba una diferencia abismal sobre el resto. Todo fue reflejado en su camino a la final, donde nunca perdió siquiera un set, y en semifinales le había propiciado una paliza histórica a uno de sus nietos tenísticos en partidos importantes como Andy Roddick. Todo fluía para Federer y era una durísima oportunidad para Fernando. Sin embargo, también llegaba encendido. Sería un choque dramático donde se enfrentaba el talento puro, el talento innato, la técnica, la ductilidad tenística contra la agresividad y la potencia de Fernando González. Y llegaría el día donde Fernando saldría a la cancha para enfrentarse a quizás hasta ese momento la mejor exposición de tenis que se haya visto alguna vez en una cancha. El partido comenzó con Fenia imponiendo condiciones con sus derechas y su potente saque que ponían en jaque al maestro suizo. Parecía que todo fluía como en las rondas anteriores, sin embargo desaprovecharía un 40-15 en un momento clave con doble set point al servicio. Y como se dice popularmente, goles cerrados son goles en contra. Roger aprovechó el estímulo de haber salido de esa situación y Fenia no logró sostener el ritmo. El suizo cerró el primer set en tiebreak y a partir de ahí hizo todo, pero todo lo que quiso, imponiendo el ritmo con sus dejadas, con su talento, con su impronta. Roger se imponía sobre Fenia sin atenuantes desde el primer set en adelante. Finalmente, el bombardero de la reina caería, pero dejaría en alto su nombre y al de su país. Título invicto en sets para Federer y un torneo legendario para Fernando González ese Australia 2007.